Tú ya viviste lo tuyo. Ahora deja de estorbar. Esas fueron las palabras que mi propia hija me escupió en la cara mientras firmaba los papeles que me quitarían todo. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Me llamo Carmen Delgado. Tengo 74 años. Y hasta hace 3 meses vivía en la casa que construí con mis propias manos en un barrio tranquilo de Guadalajara. Una casa de adobe con patio central, donde crecían las bugambilias que planté cuando mi hija Mónica era apenas una niña de 5 años. El aroma de las flores de Jamaica que secaba cada octubre aún impregnaba las paredes, mezclándose con el olor a tortillas recién hechas que salía de mi comal todas las mañanas a las 6 en punto. Mi rutina había sido la misma durante los últimos 40 años. Me levantaba antes del amanecer, encendía la estufa de gas que tanto me costó comprar en 1985, ponía a hervir el agua para el café de olla con canela, y mientras esperaba, barría el patio trasero donde tenía mis macetas de geranios y hierbas de olor. El silencio de esas horas tempranas era mi refugio. Mi momento de paz antes de que el mundo me recordara todo lo que había perdido. Desde que enviudé hace 8 años, cuando Rodolfo murió de un infarto fulminante mientras regresaba del trabajo en la fábrica textil, esa casa se había convertido en mi universo completo. Cada rincón guardaba memorias. La sala donde celebramos las primeras comuniones de mis 3 nietos, la cocina donde enseñé a Mónica a hacer mole poblano siguiendo la receta de mi abuela, el cuarto donde cuidé a mi esposo durante sus últimos meses de vida, dándole sus medicinas cada 4 horas y sosteniéndole la mano cuando el dolor se volvía insoportable. Mónica había sido mi orgullo. La primera mujer de la familia en ir a la universidad. Estudió administración en el TEC de Monterrey, con el dinero que Rodolfo y yo ahorramos centavo por centavo durante 15 años. Cada peso que ganaba vendiendo tamales los sábados en el mercado de San Juan de Dios lo guardaba en una lata de galletas Marías escondida detrás de los frijoles en la despensa. Veía a otras madres comprar zapatos nuevos para ellas o irse de vez en cuando al cine, pero yo sabía que el futuro de mi hija valía más que cualquier lujo pasajero. Cuando se casó con Eduardo, un contador de una empresa constructora, pensé que por fin tendría la vida que yo nunca pude darle. Se mudaron a una colonia residencial en Zapopan, una casa con 2 pisos, cochera para 2 autos y jardín sin plantas. Moderna, me decía ella, con aires acondicionados en cada cuarto y una cocina integral que parecía sacada de una revista. Pero cada vez que la visitaba, extrañaba el sonido del agua corriendo por las canaletas cuando llovía, el canto de los canarios que tenía mi vecina doña Esperanza, el rumor familiar de las conversaciones que se filtraban a través de las ventanas abiertas en las tardes de calor. Los problemas empezaron hace 3 años, cuando Eduardo perdió su trabajo. De la noche a la mañana, los pagos de la hipoteca de su casa, las colegiaturas de los niños en escuelas privadas, los pagos del auto último modelo, todo se volvió una carga imposible de sostener. Mónica comenzó a llamarme cada semana, primero para contarme sus preocupaciones, después para pedirme pequeños préstamos que siempre prometía devolver. En cuanto Eduardo encuentre trabajo, 1,000 pesos por aquí, 2,000 por allá, para la colegiatura de mi nieta Sofía, para arreglar el auto que se había descompuesto, para el tratamiento dental de mi nieto Diego, para los gastos médicos cuando a Eduardo le diagnosticaron diabetes. Yo sacaba el dinero de mi pensión de viuda, de los ahorros que había guardado durante décadas, de la pequeña renta que me pagaba doña Eulalia por el cuartito de atrás que le prestaba para su negocio de costura. Al principio no me importaba. Era mi hija, mis nietos. ¿Para qué más iba a necesitar el dinero una mujer de mi edad? Pero los préstamos se fueron volviendo más frecuentes, más grandes, y las promesas de devolución más vagas. Cuando mejore la situación, mamá, me decía Mónica. Cuando Eduardo consiga un trabajo fijo, repetía como una oración que había perdido su poder. Hace 6 meses, llegó a mi casa con una carpeta llena de papeles y una expresión que no supe interpretar. Sus manos temblaban ligeramente mientras ponía los documentos sobre la mesa de mi cocina,
La misma mesa donde habíamos desayunado juntas durante su infancia, donde le ayudaba con las tareas de matemáticas y donde ella me contaba sus primeros secretos de adolescente. «Mamá, necesito que me hagas un gran favor», me dijo, evitando mirar directamente a mis ojos. «Es sobre la casa». El corazón se me aceleró de una manera que me resultó familiar. Era la misma sensación que había tenido el día que me dijeron que Rodolfo había sufrido el infarto. Como si el cuerpo supiera antes que la mente que algo terrible estaba a punto de suceder. «¿Qué clase de favor?», le pregunté, tocando instintivamente el rosario que siempre llevaba en el bolsillo del delantal. Eduardo encontró una oportunidad de trabajo en Estados Unidos, una empresa de construcción en Phoenix que paga muy bien. Pero necesitamos dinero para los trámites de visa, para establecernos allá los primeros meses, para la renta de una casa mientras encontramos algo definitivo. Sus palabras salían atropelladas, como si hubiera ensayado este discurso muchas veces frente al espejo, pero aún no lograra que sonara natural. «¿Cuánto dinero?», pregunté, aunque ya temía la respuesta. «Necesitamos poner la casa como garantía para un préstamo. Solo por un año, mamá. Te prometo que en un año tendremos el dinero para pagarlo todo y recuperar la casa. Mientras tanto, tú puedes quedarte aquí como siempre. No cambia nada para ti». Miré los papeles sin entender realmente lo que decían. Palabras como hipoteca, avalúo, garantía hipotecaria, se mezclaban con sellos oficiales y espacios donde tendría que firmar. El notario, me explicó Mónica, vendría al día siguiente para formalizar todo. Era apenas una formalidad, me aseguró. Una manera de acceder al dinero que necesitaban para cambiar sus vidas. ¿Y si no pueden pagar?, le pregunté con la voz apenas audible. «Van a poder, mamá. Eduardo ya tiene el trabajo asegurado. Solo necesita llegar allá y empezar. En un año vamos a estar mejor que nunca». Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en el patio trasero, viendo las estrellas y escuchando el rumor lejano del tráfico en la avenida López Mateos. Las bugambilias se movían suavemente con la brisa nocturna, y por un momento pude jurar que escuchaba la voz de Rodolfo diciéndome que tuviera cuidado, que no firmara nada sin entenderlo completamente. Pero al día siguiente, cuando llegó el notario con su maletín de cuero y sus lentes que reflejaban la luz del sol que entraba por la ventana de la sala, firmé todos los papeles que me pusieron enfrente. Firmé porque confiaba en mi hija. Firmé porque creía que una madre debe ayudar a sus hijos sin importar el costo. Firmé porque no podía imaginar que la niña a la que había amamantado, a la que había cuidado durante las fiebres y pesadillas, a la que había enseñado a rezar el rosario cada noche antes de dormir, fuera capaz de traicionarme de una manera tan cruel y definitiva. 3 semanas después de firmar aquellos papeles, la vida siguió su curso normal. Al menos eso creía yo. Mónica me llamaba cada tercer día para preguntarme cómo estaba, si necesitaba algo del mercado, si había ido al doctor para mi revisión de la presión. Sus llamadas sonaban cariñosas, preocupadas, como las de una hija atenta que vela por su madre. «¿Ya desayunaste, mamá? ¿Te acordaste de tomar las pastillas para el colesterol?». Yo le contestaba que sí, que todo estaba bien, que no se preocupara por mí. Pero había algo en su tono que me inquietaba, como si sus preguntas fueran más una obligación que una muestra genuina de cariño, como si estuviera cumpliendo con un protocolo mientras esperaba que pasara algo más importante. Eduardo había conseguido la visa de trabajo más rápido de lo esperado. En 2 meses estarían viviendo en Phoenix, me decía Mónica con una emoción que no había visto en ella desde que se casó. Hablaba de las oportunidades que tendrían los niños, de las escuelas públicas que eran mejores que las privadas de México, de la casa con jardín que podrían rentar en un suburbio seguro, donde Sofía y Diego podrían andar en bicicleta sin que ella se preocupara. «Va a ser un cambio radical para toda la familia, mamá. Por fin vamos a poder respirar tranquilos». Mientras ella me contaba sus planes, yo recordaba todos los años que había trabajado doble turno en la tortillería de don Aurelio para pagarle la escuela privada cuando era niña. Levantarme a las 4 de la mañana para hacer la masa, trabajar hasta las 2 de la tarde, regresar a casa para hacer la comida y ayudarla con las tareas, y después irme a limpiar oficinas hasta las 10 de la noche. Rodolfo llegaba de la fábrica a las 6, cenábamos juntos, y mientras él veía las noticias,
Yo planchaba su ropa para el día siguiente y preparaba el almuerzo que se llevaría en su lonchera de metal abollada que había usado durante 20 años. Los sábados, cuando otros matrimonios iban al parque o se daban el lujo de comer en algún restaurante barato, nosotros íbamos al mercado de pulgas en Tonalá para buscar libros usados para Mónica. Ella siempre fue muy inteligente, muy curiosa. Leía todo lo que caía en sus manos: enciclopedias viejas, novelas románticas que alguien había desechado, revistas de ciencia que encontrábamos en los puestos de papel usado. Yo la veía leer en el patio, acostada en un petate bajo la sombra del árbol de limones, y me llenaba de orgullo pensar que mi hija sería diferente, que tendría las oportunidades que yo nunca tuve. Cuando cumplió 15 años, todas sus amigas tuvieron fiestas grandes, vestidos caros, salones rentados, mariachis, mesas llenas de comida preparada por caterings. Nosotros no podíamos permitirnos nada de eso. En lugar de una fiesta de quinceañera, le compramos una computadora usada que encontramos en el tianguis de la Minerva. Era un modelo viejo, pero funcionaba. Mónica lloró cuando la vio, pero no de tristeza. Me abrazó y me dijo que era el mejor regalo que había recibido en su vida. Con esto voy a poder hacer mejores tareas, mamá. Voy a sacar mejores calificaciones y voy a conseguir una beca para la universidad. Y así fue. Trabajó duro, muy duro. Consiguió la beca para estudiar en el tecnológico, pero aún así tuvimos que hacer sacrificios enormes. La beca cubría la colegiatura, pero no los libros, no el transporte, no los gastos diarios. Vendí las joyas de oro que había heredado de mi madre, unas arracadas antigunas y una cadena con un dije de la Virgen de Guadalupe que había sido de mi abuela. Con ese dinero compramos sus libros del primer semestre. Después vendí el refrigerador que habíamos comprado apenas 2 años antes y compré uno usado, más pequeño, que consumía más luz, pero me dejó dinero suficiente para sus gastos de 6 meses. Dejé de comprar carne los días de semana. Los lunes, miércoles y viernes comíamos frijoles con arroz y tortillas. Los martes y jueves, huevos revueltos con salsa verde. Los sábados y domingos, si había dinero extra, compraba 1 kilo de pollo para hacer caldo que nos duraba hasta el martes siguiente. Rodolfo nunca se quejó. Él entendía que estábamos invirtiendo en el futuro de nuestra hija. Cuando sus compañeros de la fábrica se iban a tomar cervezas después del trabajo, él regresaba directo a casa para ayudar con los gastos de la electricidad que se habían disparado desde que Mónica usaba la computadora para hacer sus tareas hasta altas horas de la noche. Durante sus años universitarios, Mónica venía a casa cada fin de semana. Llegaba con una bolsa llena de ropa sucia y se iba el domingo por la noche con la ropa limpia, planchada y un tupper grande de guisado que le duraba hasta el miércoles. Yo la esperaba con su comida favorita: chiles rellenos de queso con caldillo de tomate, arroz rojo con verduras, frijoles de la olla y tortillas hechas a mano. Nos sentábamos en la mesa de la cocina y ella me contaba sobre sus clases, sus profesores, sus compañeros que venían de familias con dinero y que hablaban de viajes a Europa como si fuera lo más natural del mundo. A veces la notaba triste, como si se sintiera fuera de lugar entre gente que nunca había tenido que preocuparse por el dinero. «No importa de dónde vienes, mija», le decía yo, «importa hacia dónde vas. Tú eres más inteligente que cualquiera de ellos». Y tenía razón. Se graduó con honores, consiguió trabajo inmediatamente en una empresa importante, y 6 meses después conoció a Eduardo en una conferencia de negocios. Él tenía buen trabajo, venía de una familia de clase media, tenía carro propio, y hablaba de planes a futuro con la seguridad de alguien que nunca había conocido la escasez. Cuando me lo presentó, yo me alegré mucho. Eduardo era educado, bien vestido, trataba a Mónica con respeto. Pero desde el primer día noté algo que me incomodó: la manera en que miraba mi casa. Sus ojos recorrían las paredes de adobe, los muebles viejos, el piso de cemento pulido, como si estuviera calculando algo. No era desprecio exactamente, era más bien una evaluación, como si estuviera tratando de entender cómo había surgido alguien como Mónica de un lugar como este. Durante los meses que duró el noviazgo, yo hice todo lo posible por agradarle. Cuando venían a cenar,
Preparaba mis mejores platillos. Mole poblano que tardaba 2 días en preparar. Carnitas que cocinaba lentamente hasta que la carne se deshacía con el tenedor. Tamales oaxaqueños con salsa roja que hacía desde cero, moliendo los chiles en el metate que había sido de mi abuela. Eduardo siempre elogiaba mi comida, pero había algo artificial en sus cumplidos, como si fuera una actuación. Decía cosas como, «Qué sabroso, doña Carmen. Esta comida sí que es auténtica», con un énfasis en la palabra auténtica, que me hacía sentir como si mi cocina fuera una atracción turística, en lugar de la expresión del amor que yo ponía en cada platillo. Después de casarse, las visitas se volvieron menos frecuentes, una vez al mes, después cada 2 meses, después solo en días especiales como mi cumpleaños o el Día de las Madres. Mónica siempre se disculpaba. Eduardo trabajaba muchas horas. Los niños tenían actividades extraescolares. La casa nueva requería mucha atención. Cuando nacieron mis nietos, yo me ofrecía a cuidarlos mientras Mónica trabajaba. Podía ir a su casa temprano, preparar el desayuno, llevar a los niños al colegio, recogerlos por la tarde, ayudarles con las tareas, tener la cena lista cuando llegaran sus papás. Pero Eduardo dijo que prefería contratar a una muchacha que viviera con ellos. «Sería más cómodo para todos», me explicó Mónica. La muchacha que contrataron era una chica joven de Oaxaca que hablaba muy poco español y que cuidaba a mis nietos con la eficiencia profesional de alguien que hacía su trabajo sin involucrarse emocionalmente. Los niños la respetaban, pero no la querían como hubieran querido a su abuela. Cuando yo los visitaba, se acercaban tímidamente, como si yo fuera una extraña que venía de vez en cuando a traerles dulces y juguetes baratos. Pero seguí siendo útil de otras maneras. Cuando Eduardo perdió el trabajo, yo fui la primera persona a la que recurrieron, no para pedirme consejo o apoyo emocional, sino para pedirme dinero. Y yo se lo di, una y otra vez, porque, ¿qué más podía hacer? Era mi única hija, mis únicos nietos, mi familia. Ahora, sentada en mi cocina mientras esperaba noticias sobre cuándo se irían a Estados Unidos, empezaba a preguntarme si alguna vez había sido realmente parte de su familia, o si siempre había sido solo una fuente de recursos a la que podían recurrir cuando los necesitaban. El día que cumplí 75 años esperé su llamada desde las 6 de la mañana. Mónica siempre me llamaba temprano en mi cumpleaños, desde que era una niña de 10 años, y me despertaba con un desayuno quemado que había intentado preparar sola. Era nuestra tradición, pero ese día, el teléfono permaneció en silencio. Me quedé sentada junto al aparato hasta las 10 de la noche, viendo telenovelas que no me interesaban, preparando una taza de té que se enfriaba sin que la probara, levantándome cada vez que escuchaba algún ruido en la calle pensando que tal vez venían a visitarme. Doña Esperanza, mi vecina, me trajo un pedazo de pastel de 3 leches que había hecho para su nieta. «Feliz cumpleaños, Carmen». «¿No vino Mónica hoy?» «Debe estar ocupada con los preparativos del viaje». Le mentí, fingiendo una sonrisa que me dolía en los músculos de la cara. 2 días después, Mónica me llamó como si nada hubiera pasado. «¡Ay, mamá! Se me fue por completo que era tu cumpleaños. Hemos estado tan estresados con la mudanza. Eduardo dice que tenemos que estar listos en 3 semanas, y aún nos faltan muchos trámites». No me pidió disculpas. Simplemente siguió hablando sobre sus planes, sus preocupaciones, sus necesidades. Yo me quedé callada, sintiendo algo extraño en el estómago, como si hubiera tragado vidrio molido. «¿Cómo estuvo tu día?», le pregunté finalmente. «Agotador. Fuimos a la embajada americana para los últimos papeles de los niños. Después tuvimos que ir al banco para arreglar lo del préstamo. Tú sabes, todo lo de la casa». Cuando dijo «todo lo de la casa», su voz cambió ligeramente. Se volvió más cuidadosa, como si estuviera caminando sobre hielo delgado. 3 semanas después, el día que se suponía que se irían a Estados Unidos, recibí una llamada a las 5 de la mañana. Era Sofía, mi nieta de 13 años, llorando. «Abuela, no nos vamos a ir a Estados Unidos. Papá dice que hubo problemas con los papeles. Mamá está muy enojada. Han estado peleando toda la noche. ¿Dónde está tu mamá, mija?» «Está en su cuarto. No quiere hablar con nadie. Abuela, ¿puedes venir? Tengo miedo». Cuando llegué a su casa en Zapopan,
Encontré a Eduardo empacando una maleta con movimientos bruscos y furiosos. Mónica estaba sentada en la sala, con el maquillaje corrido y una expresión que no le había visto nunca. No era tristeza exactamente. Era algo más oscuro, más desesperado. ¿Qué pasó?, pregunté sentándome junto a ella. Eduardo se detuvo y me miró con una expresión que me heló la sangre. Lo que pasó, doña Carmen, es que su hija no me dijo que había problemas con el préstamo de su casa. El banco me llamó ayer. Dicen que hay irregularidades en los papeles que firmó usted. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Qué clase de irregularidades? Mónica finalmente habló, pero sin mirarme a los ojos. El avalúo de la casa salió más alto de lo que esperábamos. El banco aprobó un préstamo por 850,000 pesos. Pero Eduardo necesitaba más dinero del que habíamos calculado. Los gastos de la visa, el depósito de la casa en Phoenix, los boletos de avión, todo salió más caro. Y tomamos todo el préstamo, mamá. Todo. Las palabras tardaron en penetrar en mi mente, como si fueran en un idioma extranjero que necesitaba tiempo para traducir. ¿Todo? ¿Qué significa todo? Eduardo cerró su maleta con un golpe seco. Significa que ahora usted debe 850,000 pesos al Banco Santander. Y significa que ya no hay dinero para el viaje, porque Mónica se lo gastó en otras cosas. Me volví hacia mi hija, esperando que me explicara, que me dijera que Eduardo estaba exagerando, que había algún malentendido. Pero ella seguía sin mirarme. ¿En qué otras cosas? La voz me salió como un susurro ronco, como si las palabras tuvieran que abrirse paso a través de arena. En saldar las deudas de las tarjetas de crédito, murmuró Mónica, en pagar lo que debíamos del carro, en arreglar algunos problemas que teníamos con Hacienda. ¿Sin decirme? Era temporal, mamá. El plan era irnos a Estados Unidos, trabajar allá, y en un año estar pagando todo. Pero ahora Eduardo dice que ya no quiere irse. Dice que ya no confía en mí. Eduardo se dirigió hacia la puerta con su maleta. No confío en ti porque mentiste sobre todo. Le dijiste a tu mamá que era solo para el viaje, pero desde el principio sabías que íbamos a usar ese dinero para otras cosas. Y ahora resulta que ni siquiera puedes conseguir trabajo aquí porque tienes el buró de crédito arruinado. ¿A dónde vas?, le gritó Mónica, levantándose del sillón. A casa de mi hermana, hasta que decidas si vas a arreglar el desastre que hiciste o si prefieres hundirte sola. La puerta se cerró con un golpe que resonó por toda la casa. Mónica se dejó caer de nuevo en el sillón y comenzó a llorar. Pero no era el llanto desconsolado de una víctima. Era el llanto furioso de alguien que había sido descubierta. «Mamá, tienes que ayudarme. Eduardo va a regresar con su familia, pero necesito demostrarle que puedo resolver esto. Necesito que vengas conmigo al banco mañana para renegociar los pagos». La miré como si fuera una extraña. Esta mujer que lloraba y me pedía más ayuda después de haberme mentido durante meses, después de haber hipotecado mi casa sin mi conocimiento real, después de haber gastado casi 1,000,000 de pesos en sus deudas personales. ¿Cuánto es el pago mensual?, pregunté con una voz que no reconocí como mía. 12,000 pesos mensuales. Pero solo por 5 años. Mamá, con tu pensión y si yo consigo trabajo, podemos pagarlo entre las dos. 12,000 pesos. Mi pensión completa eran 4,500 pesos al mes. El cuarto que rentaba me daba 1,500 más. 6,000 pesos en total para vivir, para comer, para medicinas, para todos mis gastos. Y ella quería que pagara 12,000 mensuales por una deuda que había creado mintiendo. ¿Y si no podemos pagar? Por primera vez en toda la conversación, Mónica me miró directamente a los ojos. Entonces pierdes la casa, mamá. Pero eso no va a pasar. Te prometo que no va a pasar. Esa noche regresé a mi casa en un estado que no puedo describir. No era solo enojo o tristeza. Era como si algo fundamental dentro de mí se hubiera roto. Algo que había estado sosteniéndome durante 75 años. Y que ahora se desmoronaba como un muro de adobe bajo la lluvia. Me senté en mi cocina, en la misma silla donde había desayunado con Rodolfo durante 30 años, donde había ayudado a Mónica con las tareas de matemáticas, donde había firmado aquellos papeles confiando en que mi hija jamás me haría daño. Tomé una taza de té que no tenía sabor,
y traté de entender cómo había llegado a este punto. Mi casa. La casa que Rodolfo y yo construimos ladrillo por ladrillo, trabajando los fines de semana durante 5 años. La casa donde habíamos sido felices, donde habíamos criado a nuestra hija, donde él había muerto en mis brazos, la casa que era lo único de valor que tenía en el mundo, mi único patrimonio, mi única seguridad para la vejez. Ahora debía casi 1 millón de pesos. A los 75 años, con una pensión de 4.500 pesos mensuales, debía una cantidad de dinero que jamás podría pagar, ni aunque viviera hasta los 100 años. Me levanté lentamente y caminé hasta el cuarto donde guardaba los documentos importantes. Busqué entre los papeles hasta encontrar una copia de los documentos que había firmado. Los leí palabra por palabra, usando los lentes de aumento que tenía para las recetas médicas. Ahí estaba todo, en letra pequeña que no había podido leer el día de la firma. El préstamo no era por 1 año, era por 5 años. El monto no era para gastos de viaje. Era un préstamo hipotecario completo que ponía mi casa como garantía total. Si no pagaba, el banco podía ejecutar la hipoteca y quitarme la propiedad. Mi hija me había engañado completamente. Y lo peor de todo era que probablemente lo había planeado desde el principio. Me quedé despierta toda la noche, sentada junto a la ventana de mi cuarto, viendo las luces de la ciudad y escuchando los sonidos nocturnos del barrio, los perros ladrando a lo lejos, el rumor del tráfico en López Mateos, el sonido de la música que salía de la casa de los vecinos jóvenes. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente sola en el mundo. Pasé 3 días sin contestar el teléfono. Cada vez que sonaba, miraba la pantalla y veía el nombre de Mónica, pero no tenía fuerzas para escuchar más mentiras, más promesas vacías, más explicaciones que solo empeoraban las cosas. El contestador se llenó de mensajes que no me atrevía a escuchar hasta el 4.º día. «Mamá, contesta por favor. Necesitamos hablar. Mamá, Eduardo regresó a la casa. Las cosas van a mejorar, te lo prometo. Mamá, no puedes ignorarme así. Soy tu hija. Mamá, si no contestas, voy a ir a buscarte». Esa última amenaza me obligó a levantar el teléfono cuando volvió a sonar. «¿Por qué no contestas?», me gritó desde el primer segundo, sin siquiera preguntarme cómo estaba. «Has estado preocupándome durante días». «He estado pensando, Mónica». «¿Pensando en qué?». «Mamá, no hay nada que pensar. Tenemos un problema y tenemos que resolverlo juntas. Como familia». La palabra familia me sonó amarga en los oídos. «¿Fuiste al banco?», le pregunté. «Sí, fui ayer. Hablé con el gerente. Dice que podemos reestructurar la deuda si hacemos un pago inicial de 50,000 pesos y después pagamos 8,000 pesos mensuales en lugar de 12,000. 50,000 pesos. El equivalente a un año completo de mi pensión. ¿De dónde voy a sacar 50,000 pesos, Mónica? Mamá, tienes los ahorros que tenías guardados en el banco. Tu cuenta de ahorro tiene como 80,000 pesos. Lo revisé el año pasado cuando me diste tu cartilla para ayudarte con un depósito». Se me cortó la respiración. Esos 80,000 pesos eran todo lo que me quedaba en el mundo. Los había ahorrado peso por peso durante 20 años, guardando cada centavo extra de mi pensión, cada peso que sobraba después de pagar la luz, el agua, la comida. Era mi dinero para emergencias médicas, para reparaciones de la casa, para tener algo de dignidad en mis últimos años de vida. «Ese dinero no es para pagar tus deudas, Mónica». «No son mis deudas. Es la deuda de tu casa. Si no pagamos, tú eres la que va a perder su casa. Una deuda que tú creaste sin decirme la verdad». Por primera vez en mi vida, le grité a mi hija. El sonido de mi propia voz me asustó, pero también me sorprendió descubrir que tenía tanta rabia guardada dentro. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Después, la voz de Mónica cambió completamente. Se volvió suave, manipuladora, con el mismo tono que usaba cuando era niña y quería algo especial. «Mamá, sé que estás enojada. Tienes derecho a estarlo. Pero ponte en mi lugar. Eduardo me dejó sola con 2 hijos adolescentes. No tengo trabajo, no tengo dinero. Si pierdo esta casa, mis hijos y yo nos vamos a quedar en la calle. ¿Eso es lo que quieres? ¿Que tus nietos vivan en la calle?». Ahí estaba de nuevo.
La chantaje emocional que había usado conmigo desde que era adolescente. Si me quieres, harás esto por mí. Si soy importante para ti, me ayudarás. Si no me ayudas, será tu culpa si algo malo nos pasa. Eduardo regresó. Me dijiste que regresó. Sí, pero condicionalmente. Dice que si no resolvemos el problema del préstamo en 2 semanas, se va definitivamente. Y esta vez se va a llevar a los niños. ¿Se va a llevar a los niños? Dice que yo soy una irresponsable, que puse en riesgo la estabilidad de la familia. Dice que él puede ofrecerles un hogar más seguro. Cada palabra era como una puñalada calculada, diseñada para hacerme sentir culpable, para hacerme sentir responsable de la destrucción de su matrimonio y del bienestar de mis nietos. ¿Y tú qué opinas?, le pregunté. ¿Crees que eres una irresponsable? Otro silencio largo. Yo cometí errores, mamá, pero lo hice por mi familia. Todo lo que hice fue pensando en darles una vida mejor a mis hijos. ¿Mentirme era darles una vida mejor? No te mentí. Te dije que íbamos a usar el préstamo para irnos a Estados Unidos. El hecho de que hayamos tenido que usar parte del dinero para otras cosas no significa que te mentí. Mónica, usaste todo el dinero para pagar tus deudas. No queda ni un peso para ningún viaje. Porque Eduardo cambió de opinión. Porque él decidió que ya no quería irse. Yo no planeé que las cosas salieran así. Su voz se estaba volviendo histérica, pero yo me sentía extrañamente calmada. Era como si finalmente estuviera viendo a mi hija con claridad por primera vez en décadas. ¿Sabes qué, Mónica? Voy a colgar ahora. Necesito tiempo para pensar. No puedes colgar. Tenemos que resolver esto. Tú ya resolviste todo sin consultarme. Ahora me toca resolverlo a mi manera. Colgué el teléfono y lo desconecté de la pared. Necesitaba silencio para pensar con claridad. Esa tarde llegaron los tres juntos. Mónica, Eduardo y los niños. Los escuché llegar en el carro. Escuché las puertas cerrarse. Escuché sus voces acercándose a mi puerta. Mónica tocó suavemente al principio. «Mamá, abre por favor. Venimos a hablar contigo». Después tocó más fuerte. «Mamá, sabemos que estás ahí. Tu vecina nos dijo que te vio esta mañana regando las plantas». Después Eduardo empezó a tocar. «Doña Carmen, necesitamos resolver esto. No podemos quedarnos así. Abra la puerta, por favor». Finalmente escuché la voz de Sofía, mi nieta. «Abuela, soy yo. ¿Puedes abrir? Solo quiero verte». Esa voz me rompió el corazón. Abrí la puerta lentamente. Eduardo entró primero, con esa actitud de hombre de negocios que usaba cuando quería intimidar a alguien. Mónica venía detrás, con los ojos rojos de llorar, pero con una expresión determinada. Los niños se quedaron cerca de la puerta, como si sintieran que algo importante estaba pasando, pero no entendieran exactamente qué. «Doña Carmen, vamos a hablar con franqueza», dijo Eduardo, sentándose en mi sala sin que lo invitara. «La situación es muy simple. Usted firmó un documento legal. Ahora tiene una deuda legal. Si no paga, pierde su casa. Nosotros estamos dispuestos a ayudarla, pero necesitamos que usted también ponga de su parte». «¿Qué parte quieren que ponga?» «Sus ahorros para el pago inicial. Y después, necesitamos que acepte que Mónica se venga a vivir aquí con los niños mientras encontramos una solución permanente». La propuesta me golpeó como un balde de agua fría. «¿Que se venga a vivir aquí?» Mónica se acercó y se sentó junto a mí, tomándome las manos con esa falsa ternura que había perfeccionado a lo largo de los años. «Mamá, piénsalo. Si yo vivo aquí contigo, puedo cuidarte. Puedes conocer mejor a tus nietos. Y entre las dos podemos pagar la deuda más fácilmente. Yo puedo conseguir trabajo. Puedo ayudar con los gastos de la casa. ¿Y Eduardo? Eduardo va a mantener su departamento por ahora, hasta que las cosas se estabilicen. Y después vemos. Tal vez nos reconciliamos completamente. Tal vez no. Pero mientras tanto, tú no estarás sola, y nosotros tendremos un lugar donde vivir». Diego, mi nieto de 11 años, se acercó tímidamente. «Abuela, mamá dice que podríamos venir a vivir contigo. ¿Es cierto?» Lo miré a los ojos. Era un niño bueno, inteligente, que no tenía la culpa de los errores de sus padres. Pero también sabía que esta propuesta no era sobre cuidarme o sobre que conociera mejor a mis nietos.
Era sobre resolver sus problemas usando mi casa como refugio gratis. ¿Tú quieres venir a vivir conmigo, Diego? No sé. Tu casa es bonita, pero es muy diferente a la nuestra. Y mis amigos están allá, en mi escuela. Mónica le lanzó una mirada de advertencia. Los niños se van a adaptar rápido, mamá, y van a aprender a valorar las cosas simples de la vida. Va a ser bueno para ellos. Sofía también se acercó. Abuela, ¿es cierto que podemos perder las dos casas? Mamá dice que si no pagamos tu préstamo, tú pierdes tu casa, y nosotros tenemos que irnos de la nuestra también. La niña había entendido la situación mejor que cualquiera de los adultos. Si yo no pagaba mi deuda, perdía mi casa. Si ellos se venían a vivir conmigo, perdían la suya porque no podrían pagar la renta. Si yo usaba mis ahorros para el pago inicial, me quedaba sin dinero para emergencias. Cualquier opción que eligiera, alguien salía perdiendo. Pero la diferencia era que yo había sido engañada, mientras que ellos habían creado conscientemente este problema. Necesito tiempo para pensarlo, les dije finalmente. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Eduardo con impaciencia. El tiempo que necesite. Doña Carmen, no tenemos mucho tiempo. El banco nos dio 2 semanas para dar una respuesta. Entonces tendrán que esperarme 2 semanas. Eduardo se levantó bruscamente. Esto es ridículo. Estamos tratando de ayudarla y usted se comporta como si fuéramos sus enemigos. No son mis enemigos, pero tampoco son mis salvadores. Son las personas que me metieron en este problema. Mónica también se levantó, con lágrimas frescas en los ojos. Mamá, no puedo creer que seas tan egoísta. Después de todo lo que hemos sido como familia. ¿Qué hemos sido, Mónica? Porque yo ya no estoy segura. Se fueron sin despedirse. Solo los niños me dieron un beso en la mejilla antes de irse. Con esa tristeza confundida de los niños que saben que los adultos están peleando, pero no entienden por qué. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Tal vez era el agotamiento de la confrontación, o tal vez era el alivio de haber dicho finalmente lo que pensaba. Pero cuando desperté al día siguiente, sabía exactamente qué tenía que hacer. A las 7 de la mañana del día siguiente, hice algo que no había hecho en 40 años. Me vestí con mi mejor ropa y salí de casa sin tener una obligación que cumplir. Me puse el vestido azul marino que había comprado para la boda de la hija de Doña Esperanza, mis zapatos negros de tacón bajo que reservaba para ocasiones especiales, y el collar de perlas que Rodolfo me había regalado en nuestro 20º aniversario. Por primera vez en meses, me miré en el espejo completo del armario y vi a una mujer que merecía respeto. Mi primer destino fue el Banco Santander. Llevaba conmigo todos los documentos del préstamo, mi identificación y una determinación que me sorprendió por su firmeza. La ejecutiva que me atendía, una mujer joven llamada Patricia, me explicó con paciencia todos los términos del préstamo que mi hija había negociado a mis espaldas. Señora Delgado, entiendo su situación. Lamentablemente, es más común de lo que usted piensa. Hijos adultos que usan las propiedades de sus padres para resolver sus problemas financieros. ¿Hay algo que pueda hacer? Legalmente, el préstamo es válido. Usted firmó todos los documentos necesarios. Pero tenemos opciones. Podemos reestructurar la deuda con pagos menores si usted puede demostrar que sus ingresos son limitados. O podemos explorar la opción de vender la propiedad para saldar el préstamo. Vender la casa. Las palabras me dolieron físicamente, como si alguien hubiera puesto sal en una herida abierta. Pero por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, alguien me estaba tratando como una adulta capaz de tomar sus propias decisiones. ¿Cuánto vale mi casa? Patricia consultó su computadora. Según el avalúo que se hizo para el préstamo, su propiedad está valuada en 1,200,000 pesos. Si la vende por esa cantidad, después de pagar el préstamo y los costos de venta, le quedarían aproximadamente 300,000 pesos libres. 300,000 pesos. No era una fortuna, pero era suficiente para comprar un departamento pequeño en una zona más modesta, o para rentar durante varios años mientras decidía qué hacer con el resto de mi vida. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? El próximo pago vence en 3 semanas. Si no lo hace, comenzamos el proceso de ejecución hipotecaria. Pero si usted decide vender,
Podemos suspender el proceso mientras se realiza la venta. ¿Y mi hija? ¿Ella tiene que estar de acuerdo? No, señora. Usted es la propietaria registral. Su hija solo firmó como avalista del préstamo, lo que significa que si usted no paga, el banco puede perseguir también sus bienes. Pero la decisión de vender es completamente suya. Salí del banco con una sensación extraña en el pecho. No era exactamente felicidad, pero tampoco era la desesperación que había sentido durante semanas. Era algo parecido al alivio. Por primera vez desde que comenzó esta situación, tenía opciones reales. Mi segundo destino fue la oficina de un abogado que me había recomendado Patricia. El licenciado Ramírez tenía un despacho pequeño pero ordenado en el centro de Guadalajara, especializado en derecho familiar y patrimonial. Era un hombre de unos 50 años, con una manera de hablar directa que me tranquilizó inmediatamente. Señora Delgado, lo que le hicieron tiene nombre legal: abuso de confianza y manipulación de persona vulnerable. Su hija aprovechó su buena fe y su amor maternal para beneficiarse económicamente. ¿Puedo hacer algo contra ella? Legalmente, sería difícil probar dolo porque usted firmó voluntariamente. Pero moralmente, y desde el punto de vista del derecho familiar, usted tiene todo el derecho de proteger su patrimonio y su dignidad. Me explicó que podía vender la casa sin el consentimiento de Mónica, que podía usar el dinero de la venta como quisiera y que no tenía ninguna obligación legal o moral de mantener a su hija adulta o de proveerle vivienda gratuita. ¿Y mis nietos? Sus nietos son responsabilidad de sus padres, no suya. Usted puede amarlos y apoyarlos emocionalmente, pero no está obligada a sacrificar su estabilidad económica por ellos. Cuando salí de la oficina del abogado, eran las 2 de la tarde. Normalmente, a esa hora, ya habría regresado a casa para preparar la comida y hacer las tareas domésticas que llenaban mis días. Pero en lugar de eso, caminé hasta la plaza de armas y me senté en una banca bajo la sombra de los laureles. Observé a la gente pasar, parejas jóvenes tomadas de la mano, familias con niños pequeños alimentando a las palomas, ancianos como yo leyendo el periódico o simplemente disfrutando del sol de la tarde. Me di cuenta de que hacía años que no me tomaba tiempo para simplemente observar el mundo sin tener prisa por llegar a algún lado o hacer algo para alguien más. Compré una nieve de limón de un vendedor ambulante y la comí lentamente, saboreando cada cucharada como si fuera un lujo extraordinario. Era la primera vez en meses que hacía algo solo porque me daba placer, sin pensar en si era un gasto necesario o si había algo más importante que debería estar haciendo. Cuando llegué a casa a las 5 de la tarde, encontré 3 mensajes en el contestador y mi teléfono celular lleno de llamadas perdidas de Mónica. Pero por primera vez, no sentí la urgencia desesperada de devolverle la llamada inmediatamente. En lugar de eso, me preparé una cena simple pero cuidadosa: una sopa de tortilla con aguacate, un poco de queso fresco, tortillas calientes. Puse la mesa como si esperara invitados importantes, con mi mantel bueno y mis platos de porcelana que reservaba para ocasiones especiales. Cené lentamente, disfrutando cada bocado, escuchando música en la radio en lugar de las noticias que generalmente me deprimían. Después de cenar, llamé a mi antigua compañera de trabajo, Elena, con quien había perdido contacto desde que me jubilé. Hablamos durante 2 horas, recordando los viejos tiempos en la tortillería, riéndose de anécdotas que había olvidado, poniéndonos al día sobre nuestras vidas. «Carmen, suenas diferente», me dijo Elena antes de colgar. «Suenas más fuerte». «Me siento diferente», le contesté. «Creo que estoy aprendiendo a valorarme». Esa noche, mientras me preparaba para dormir, tomé una decisión que me sorprendió por su claridad. Al día siguiente llamaría a una agencia inmobiliaria para poner mi casa en venta. No porque quisiera perderla, sino porque elegía mi libertad sobre mi prisión. Iba a vender la casa, pagar la deuda, y con el dinero restante comprar un departamento pequeño donde pudiera vivir dignamente sin depender de nadie ni cargar con las manipulaciones de mi hija. Iba a empezar una vida nueva a los 75 años, sin obligaciones que no hubiera elegido yo misma. Por primera vez desde que murió Rodolfo, me dormí sintiendo que tenía un futuro por delante, en lugar de solo un pasado que cargar. Al día siguiente, muy temprano, sonó el teléfono. Era Mónica.
con una voz frenética que inmediatamente me puso en alerta. Mamá, ¿dónde estuviste ayer? Te estuve llamando toda la tarde. Eduardo dice que fuiste al banco. ¿Es cierto? Sí, fui al banco. ¿Por qué no me dijiste? ¿Qué hiciste allá? Fui a informarme sobre mis opciones. Era mi derecho saberlo. ¿Qué opciones? Mamá, ya habíamos acordado cuál era la mejor solución. No necesitas buscar otras opciones. No habíamos acordado nada, Mónica. Ustedes me propusieron algo y yo dije que lo iba a pensar. ¿Y qué decidiste? Respiré profundamente. Este era el momento. El momento de decir la verdad, de defender mi dignidad, de elegir mi propia vida sobre las manipulaciones de otros. Decidí vender la casa. El silencio al otro lado de la línea fue tan profundo que por un momento pensé que se había cortado la llamada. ¿Qué dijiste? Que voy a vender la casa. Voy a pagar el préstamo con el dinero de la venta y me voy a comprar un departamento pequeño donde pueda vivir tranquila. No puedes hacer eso. Esa casa es de la familia. Ahí crecí yo. Ahí viviste con mi papá. Exactamente. Es mi casa, mi historia, mi decisión. Pero ¿qué va a pasar con nosotros? Eduardo no me va a perdonar si perdemos la oportunidad de resolver nuestros problemas. Mónica, los problemas de Eduardo no son mi responsabilidad. Los problemas de tu matrimonio no son mi responsabilidad. Tú eres una mujer adulta con educación universitaria. Es tiempo de que resuelvas tu propia vida. No puedes abandonarme así. No te estoy abandonando. Te estoy enseñando que abandonar a tu madre por dinero tiene consecuencias. Mamá, por favor. Podemos arreglar esto juntas. Ya intenté arreglarlo contigo. El resultado fue que perdí mi tranquilidad, mi confianza, y casi pierdo mi casa. Ahora lo voy a arreglar sola. Colgué el teléfono y lo desconecté inmediatamente. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Temblaban de la emoción de haber dicho finalmente la verdad. A las 11 de la mañana llegó la agente inmobiliaria. Se llamaba Adriana y tenía una energía profesional que me tranquilizó. Recorrió la casa, tomó fotografías, me explicó el proceso de venta. Es una propiedad muy atractiva, señora Delgado. La zona es tranquila. La casa está bien mantenida. El precio de mercado es favorable. Creo que podemos venderla en menos de 2 meses. ¿Tan rápido? La demanda de casas en esta zona es alta. Muchas familias jóvenes buscan exactamente este tipo de propiedad. Tradicional, con carácter, en un barrio seguro. Cuando Adriana se fue, me quedé sola en mi casa viendo los rincones con una mezcla de nostalgia y liberación. Cada espacio tenía memorias, pero también tenía el peso de los sacrificios que había hecho para mantenerlo. Por primera vez en décadas, elegía mi propio bienestar sobre las expectativas de otros. El letrero de «Se vende» apareció en mi jardín un martes por la mañana. Adriana lo colocó junto a las bugambilias, donde cualquiera que pasara por la calle pudiera verlo claramente. Era un cartel simple, blanco con letras rojas, pero para mí representaba la declaración más importante que había hecho en décadas. Esta es mi casa, y yo decido qué hacer con ella. No pasaron ni 2 horas antes de que llegara la tormenta. Escuché el carro frente a mi casa antes de verlo. Las puertas se azotaron con una violencia que hizo temblar las ventanas. Los pasos se acercaron a mi puerta como un ejército en marcha. Cuando abrí, encontré no solo a Mónica y Eduardo, sino también a la hermana de él, Lucía, y a los padres de Eduardo, una pareja de 60 años que me miraba como si fuera una criminal. «¿Cómo te atreves?», fue lo primero que gritó Mónica, empujando la puerta para entrar sin invitación. «¿Cómo te atreves a poner en venta la casa sin decírmelo?». Eduardo entró detrás de ella, con esa cara de hombre ofendido que ponía cuando las cosas no salían como él esperaba. «Doña Carmen, esto es un error muy grave. Usted no puede tomar decisiones tan importantes sin consultarnos. Somos familia». «Exactamente», intervino Lucía con una voz aguda que me irritó inmediatamente. «Esta casa no es solo suya. Es el patrimonio familiar. ¿Qué van a heredar sus nietos si usted la vende?». Los padres de Eduardo permanecieron en silencio, pero sus miradas de desaprobación llenaban mi sala. El señor Hernández, el padre de Eduardo, era un hombre corpulento que estaba acostumbrado a que sus opiniones fueran respetadas sin cuestionamientos.
La señora Hernández tenía esa expresión de superioridad moral que usan las mujeres que han vivido toda su vida criticando las decisiones de otras. Siéntense, les dije con una calma que me sorprendió. Vamos a hablar como adultos civilizados. No hay nada que hablar, gritó Mónica. Tienes que quitar ese letrero ahora mismo. No voy a quitar nada. Eduardo se acercó a mí con esa actitud intimidatoria que probablemente funcionaba en sus negocios, pero que conmigo solo revelaba su desesperación. Doña Carmen, seamos realistas. Usted tiene 75 años. ¿Qué van a hacer sola en un departamento? ¿Quién la va a cuidar cuando se enferme? ¿Quién va a estar ahí cuando necesite ayuda? Eduardo, he vivido sola desde que enviudé. Me he cuidado sola durante 8 años. No veo por qué eso debería cambiar ahora. Porque ahora eres más vieja, gritó Mónica con una crueldad que me cortó la respiración. Porque cada día estás más frágil. Porque necesitas a tu familia. ¿La familia que me mintió? ¿La familia que usó mi casa como garantía de sus deudas sin decirme la verdad? ¿Esa familia? Lucía se levantó del sillón donde se había sentado sin permiso. Mire, señora, yo entiendo que esté molesta, pero tiene que pensar en el bien común. Eduardo y Mónica están pasando por una crisis. Sí, pero son personas trabajadoras que pueden salir adelante si tienen un poco de apoyo. ¿Y por qué ese apoyo tengo que dárselo yo? Porque eres su madre, gritó Mónica. Porque se supone que una madre ayuda a sus hijos. Una madre ayuda a sus hijos. Pero también se supone que los hijos respetan a sus madres. Se supone que no les mienten. Se supone que no las manipulan. El señor Hernández finalmente habló, con esa voz grave que usaba para dar órdenes. Señora Delgado, mi hijo me contó toda la situación. Entiendo que se siente traicionada, pero tiene que ser práctica. Si vende esta casa, va a perder dinero en impuestos, en comisiones de venta, en gastos legales. Es mejor que arreglemos esto entre todos y mantengamos las propiedades en la familia. ¿Cuál es su propuesta exacta? Eduardo se enderezó, como si finalmente hubiera llegado el momento que había estado esperando. Muy simple. Usted pone sus ahorros para el pago inicial del banco. Mónica y los niños se vienen a vivir aquí con usted. Mónica consigue trabajo y entre las dos pagan la deuda mensual. Yo mantengo mi departamento, pero contribuyo con gastos cuando pueda. En 5 años, cuando se termine de pagar el préstamo, la casa queda libre y todos ganamos. ¿Y yo qué gano en ese arreglo? Ganas tener a tu familia cerca, gritó Mónica. Ganas no estar sola. Ganas que tus nietos crezcan contigo. Y pierdo mi tranquilidad, mi privacidad, mi dinero y mi libertad de decidir sobre mi propia vida. La señora Hernández habló por primera vez, con esa voz dulce y venenosa, que había perfeccionado durante décadas de manipulación familiar. Ay, señora Carmen, no sea egoísta. A nuestra edad, lo único que importa es la familia. El dinero se acaba, las casas se venden, pero la familia es para siempre. La familia que me respeta es para siempre. La familia que me miente y me usa no es familia, es una carga. Eduardo se puso de pie bruscamente. ¡Ya basta! Esto es ridículo. Usted va a arruinar la vida de sus propios nietos por capricho. Yo no arruiné nada. Ustedes arruinaron todo cuando decidieron usar mi casa sin mi consentimiento real. ¡Tú firmaste los papeles!, gritó Mónica. Firmé papeles que no entendía basándome en mentiras que tú me dijiste. Mónica se acercó a mí y por un momento pensé que me iba a golpear. Su cara estaba roja de furia y sus manos temblaban. Mamá, si vendes esta casa, se acabó. Se acabó nuestra relación. No vuelves a ver a tus nietos. No vuelves a saber nada de mí. ¿Eso es lo que quieres? El silencio que siguió fue absoluto. Todos me miraban esperando que me desmoronara, que me rindiera ante la amenaza más cruel que una hija puede hacerle a su madre, quitarle a sus nietos. Pero en lugar de desesperación, sentí una claridad cristalina. Mónica, mira a tus hijos. Sofía y Diego habían estado callados hasta ese momento, sentados en una esquina de la sala, obviamente incómodos con toda la situación. Los dos tenían lágrimas en los ojos y esa expresión confundida de los niños que ven a los adultos comportarse peor que ellos. Mira a tus hijos y dime si quieres que recuerden este momento.
Si quieres que cuando sean adultos recuerden el día que su madre le gritó a su abuela y la amenazó con quitarle su amor. Diego se levantó lentamente y se acercó a mí. Abuela, yo no quiero que vendas tu casa si te hace triste, pero tampoco quiero que mamá te grite. Sofía también se acercó. Abuela, ¿por qué todos están tan enojados? ¿No podemos arreglar esto sin gritar? Me arrodillé para estar a su altura y los abracé. Mis nietos preciosos. Los adultos a veces cometemos errores muy grandes. Y cuando eso pasa, es difícil arreglar las cosas. Pero quiero que sepan que yo los amo mucho, sin importar dónde viva o qué pase con esta casa. Mónica jaló a los niños lejos de mí. No los manipules. No los uses para hacerte la víctima. Yo no estoy manipulando a nadie. Ustedes vinieron a mi casa a gritarme y amenazarme. Yo solo estoy defendiendo mi derecho a vivir con dignidad. Eduardo recogió sus llaves del sillón. Esto es inútil. Señora, espero que cuando esté sola en su departamento pequeño, sin familia, sin nadie que la cuide, se acuerde de este día. Me voy a acordar. Me voy a acordar como el día que elegí respetarme a mí misma. Se fueron como habían llegado, azotando puertas, gritando amenazas, haciendo escándalo para que todo el barrio se enterara de su furia. Los vecinos se asomaron por las ventanas, pero nadie salió. Probablemente habían escuchado suficiente para entender lo que estaba pasando. Cuando se fueron, me quedé sola en mi sala, rodeada del silencio que había recuperado. El letrero de "Se vende" seguía en mi jardín, brillando bajo el sol de la tarde como una bandera de independencia. Esa noche no pude dormir, pero no por angustia. Por primera vez en meses, la adrenalina que corría por mis venas no era de miedo, sino de libertad. Había sobrevivido al peor ataque, a las amenazas más crueles, y había salido de pie. Al día siguiente, Adriana me llamó para decirme que una pareja joven había visto la casa y estaba interesada en hacer una oferta. Eran maestros de primaria que habían estado ahorrando durante años para comprar su primera casa. Querían una propiedad con historia, con carácter, donde pudieran criar a sus hijos. Parecen una familia muy bonita, señora Delgado. Creo que cuidarían su casa con el mismo amor que usted le ha dado. Cuando colgué el teléfono, por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sonreí de verdad. Mi casa iba a tener una nueva familia que la valorara, y yo iba a tener una nueva vida que nadie más podría arruinar. La venta se cerró un viernes de octubre, justo cuando las bugambilias de mi patio estaban en su momento más hermoso. Los nuevos propietarios, Alejandra y Miguel, llegaron con sus 2 hijos pequeños para hacer la inspección final. Los niños corrieron por el patio persiguiendo mariposas mientras sus padres revisaban cada rincón con el cuidado de quienes saben que están invirtiendo sus sueños en 4 paredes. Señora Carmen, me dijo Alejandra mientras acariciaba las flores que yo había cuidado durante décadas, esta casa tiene un alma muy bonita. Se siente que ha sido amada. Lo ha sido, le contesté, y estoy segura de que ustedes la van a amar igual. Miguel, que era profesor de historia en una secundaria, se detuvo frente a las fotografías que había colgado en la sala para la visita. Imágenes de cuando Rodolfo y yo construimos la casa, de cuando Mónica era pequeña y jugaba en el mismo patio donde ahora corrían sus hijos. ¿Le duele separarse de tantos recuerdos? Me preguntó con genuina preocupación. Los recuerdos no viven en las paredes, le dije. Viven aquí. Y toqué mi pecho. Los llevo conmigo a donde vaya. Esa tarde, después de firmar los últimos papeles en la notaría, me senté por última vez en mi cocina para tomar una taza de café. El silencio era diferente al de antes. Ya no era el silencio de la soledad impuesta, sino el silencio de la paz elegida. En 3 días me mudaría a mi nuevo departamento en la colonia americana, un espacio pequeño pero luminoso en un edificio de 6 pisos donde vivían principalmente mujeres mayores como yo. Había escogido el 5.º piso adrede. Quería una vista alta. Quería sentir que había subido en lugar de haber caído. El departamento tenía una sala comedor con ventanales que daban hacia el poniente, una recámara cómoda, una cocina integral pequeña pero funcional, y un balcón donde podría poner mis plantas. Era la primera vez en mi vida que iba a vivir en un espacio que nadie más había habitado antes.
que no tenía memorias ajenas, que era completamente mío para llenarlo como quisiera. Con el dinero de la venta, después de pagar la deuda del banco y todos los gastos legales, me quedaron 340,000 pesos. Era más de lo que había tenido junto en toda mi vida, pero más importante que la cantidad era lo que representaba. Libertad. Libertad para decidir cómo gastarlo, cuándo gastarlo, en qué gastarlo, sin tener que consultar con nadie ni justificarle a nadie mis decisiones. El lunes de mi mudanza, doña Esperanza vino a despedirse. Habíamos sido vecinas durante 20 años, y aunque nunca fuimos íntimas amigas, habíamos compartido esa camaradería silenciosa de las mujeres que se cuidan mutuamente sin hacer escándalo. Te voy a extrañar, Carmen. Ya no va a ser lo mismo regar las plantas sin escucharte cantando en tu cocina. Yo también te voy a extrañar. Pero nos podemos visitar. Mi nuevo departamento no está tan lejos. ¿Y Mónica? ¿Has sabido algo de ella? Era la pregunta que toda la gente me hacía. La pregunta que yo me hacía cada mañana al despertar. Habían pasado 3 semanas desde el confronto final y no había vuelto a saber nada de mi hija ni de mis nietos. No, no he sabido nada. Pero ya no me duele como antes. Y era cierto. Los primeros días después de la pelea había esperado que me llamara, que se disculpara, que me suplicara perdón. Después había esperado al menos noticias a través de conocidos mutuos. Pero conforme pasaron los días y el silencio se consolidó, me di cuenta de algo sorprendente. Me sentía aliviada. No más llamadas demandando favores. No más visitas cargadas de reproches implícitos. No más manipulación emocional disfrazada de amor filial. Por primera vez en décadas, mis días me pertenecían completamente. La mudanza fue más sencilla de lo que había imaginado. Los muchachos que contraté cargaron mis pocas pertenencias con cuidado. Mi cama, mi ropero, la mesa de la cocina donde había comido con Rodolfo, las sillas que había barnizado yo misma, mis plantas, mis libros, mis fotografías. Todo lo que realmente importaba cabía en un camión pequeño. Dejé atrás los muebles grandes que no cabían en el departamento nuevo, la sala, el comedor formal, el refrigerador viejo. Se los regalé a una familia joven del barrio que acababa de casarse y no tenía con qué amueblar su casa. Ver su alegría cuando les dije que podían llevarse todo sin pagar, me llenó de una satisfacción que no había sentido en años. Mi primera noche en el departamento nuevo fue mágica. Había comprado una botella pequeña de vino tinto, algo que nunca me había permitido cuando tenía que ahorrar cada peso para los gastos de otros. Me serví una copa, salí al balcón y contemplé las luces de Guadalajara extendiéndose hasta el horizonte. La ciudad se veía diferente desde el 5º piso. Más grande, más llena de posibilidades. Pude ver la catedral iluminada en el centro histórico, las luces de los carros moviéndose como ríos luminosos por las avenidas, las ventanas encendidas de miles de hogares donde otras familias cenaban, veían televisión, vivían sus vidas cotidianas. Por primera vez en 8 años, no me sentí excluida de esa vida. Me sentí parte de ella, pero en mis propios términos. Al día siguiente me inscribí en un taller de pintura para adultos mayores en la Casa de la Cultura. Era algo que había querido hacer desde que me jubilé, pero siempre había alguna obligación familiar que me lo impedía. Mónica necesitaba que cuidara a los niños, o Eduardo necesitaba ayuda con algún trámite, o había alguna crisis que requería mi atención inmediata. La maestra del taller se llamaba Refugio, una mujer de 60 años que había sido profesora de artes plásticas en la universidad antes de jubilarse. Era enérgica, directa, y tenía esa manera de hablar que no admitía excusas. «Aquí nadie viene a perder el tiempo», nos dijo el primer día. «Venimos a descubrir cosas sobre nosotros mismos que no sabíamos que existían. El arte no tiene edad, solo tiene honestidad». Mi primer cuadro fue un desastre. Intenté pintar las bugambilias de mi antigua casa, pero los colores se veían opacos y las formas no tenían vida. Refugio se acercó a mi caballete y estudió mi trabajo con seriedad. «¿Qué estás pintando realmente?», me preguntó. «Las flores de mi casa». «Bueno, de mi antigua casa». «No, estás pintando nostalgia. Y la nostalgia siempre sale gris, sin importar qué colores uses. ¿Qué te hace feliz ahora, en este momento de tu vida?». La pregunta me tomó por sorpresa.
Hacía tanto tiempo que nadie me preguntaba qué me hacía feliz que tuve que pensar la respuesta. Me hace feliz levantarme cuando quiero. Me hace feliz tomar café en mi balcón viendo la ciudad. Me hace feliz no tener que preocuparme por nadie más que por mí misma. Entonces pinta eso. Mi segundo cuadro fue el amanecer desde mi balcón. Los colores salieron vibrantes, llenos de luz y movimiento. Cuando lo terminé, una de mis compañeras del taller me dijo que la hacía sentir esperanza solo con verlo. Las semanas se convirtieron en meses. Establecí rutinas nuevas que me daban estructura, pero también libertad. Me levantaba a las 7, hacía ejercicio ligero, siguiendo videos de yoga en YouTube. Desayunaba tranquilamente mientras veía las noticias. Y después decidía cómo quería pasar el día. Algunos días iba al taller de pintura. Otros días visitaba museos o exposiciones que nunca había tenido tiempo de ver. Algunos días simplemente caminaba por el centro histórico, descubriendo calles y rincones que habían estado ahí toda mi vida, pero que yo nunca había explorado porque siempre tenía prisa por llegar a algún otro lado. También me inscribí en una clase de computación para adultos mayores. Quería aprender a usar Internet no solo para ver noticias, sino para conectarme con el mundo de maneras que no había imaginado. Aprendí a usar Facebook para reconectarme con amigas de la infancia que habían emigrado a Estados Unidos. Aprendí a ver videos de cocina en YouTube para experimentar con recetas que nunca había intentado. Aprendí a buscar información sobre lugares que me gustaría visitar algún día, porque por primera vez en décadas tenía algún día en mi horizonte. Tenía futuro, no solo pasado. En diciembre, 3 meses después de mudarme, decidí hacer algo que había soñado desde que era joven, pero que nunca había podido permitirme: viajar sola. Reservé un tour de 4 días a Oaxaca para conocer los pueblos artesanales y las zonas arqueológicas. Cuando le conté a Elena, mi antigua compañera de trabajo, que iba a viajar sola, me miró con admiración. «Carmen, no te reconozco. Estás... ¿cómo decirlo? Estás brillando». Y tenía razón. Me sentía diferente por dentro y por fuera. Había perdido peso porque ahora cocinaba comidas balanceadas para una persona en lugar de cocinar automáticamente para una familia que rara vez aparecía. Me había cortado el cabello en un estilo más moderno que me hacía ver más joven. Había comprado ropa nueva, no por necesidad, sino por gusto. Pero el cambio más profundo era interior. Había recuperado algo que no sabía que había perdido: mi propia compañía. Me gustaba estar conmigo misma. Me gustaba lo que pensaba, lo que sentía, lo que elegía hacer con mi tiempo. Una tarde de diciembre, mientras regaba las plantas de mi balcón, sonó el teléfono. Era un número que no reconocí, pero algo me hizo contestar. «¿Abuela?» Era la voz de Sofía, mi nieta. Mi corazón se aceleró inmediatamente. «Sofía, mi niña preciosa. ¿Cómo estás?» «Bien, abuela. Te extraño mucho. ¿Puedo ir a visitarte?» «Por supuesto, mi amor. ¿Dónde estás?» «Estoy en casa de mi amiga Valeria. Sus papás me prestaron el teléfono». «Abuela, mamá no sabe que te estoy llamando. ¿Cómo conseguiste mi número nuevo?» «Doña Esperanza me lo dio. Fui a verte a tu casa vieja y me dijo que te habías mudado. Me dio tu dirección también». El corazón me latía tan fuerte que estaba segura de que ella podía escucharlo a través del teléfono. «¿Quieres venir este fin de semana?» «Sí, pero tengo que inventar algo para que mamá me deje venir a esta zona de la ciudad». Era triste que mi nieta de 13 años tuviera que mentir para poder ver a su abuela, pero también me llenaba de esperanza saber que ella había tomado la iniciativa de buscarme. «Dile que vas a pasar el día con tu amiga Valeria. Yo te puedo recoger en su casa y después te regreso». «¿De verdad, abuela?» «De verdad, mi amor». Cuando colgué el teléfono, me quedé en el balcón viendo la ciudad brillar bajo las luces navideñas que ya habían empezado a colocar en las calles. Por primera vez desde la ruptura con Mónica, sentí que mi corazón se había vuelto a encender completamente. No había recuperado a mi hija, pero tal vez, con tiempo y paciencia, podría recuperar la relación con mis nietos. Y eso, por ahora, era suficiente para sentirme completa. Han pasado 8 meses desde que cerré la puerta de mi antigua casa por última vez. Mientras escribo estas líneas en mi balcón, viendo el atardecer dorado que se extiende sobre Guadalajara, me cuesta trabajo creer que la mujer que soy hoy sea la misma que hace menos de un año,
Se sentía completamente perdida y traicionada. El viaje a Oaxaca cambió algo fundamental en mí. Por primera vez en 76 años, desperté en un lugar completamente desconocido, sin nadie esperando nada de mí, sin nadie a quien servir o complacer. Solo yo, mi curiosidad, y un mundo lleno de colores, sabores y experiencias que había estado esperándome toda la vida. Caminé por Monte Albán al amanecer, sintiendo bajo mis pies las piedras que habían sido tocadas por civilizaciones milenarias. Comí chapulines en el mercado de Tlacolula con una valentía culinaria que me sorprendió. Aprendí a tejer en telar de cintura con una maestra zapoteca que tenía mis mismas manos arrugadas, pero una sonrisa que irradiaba la satisfacción de quien había vivido según sus propias reglas. ¿Tiene hijos?, me preguntó la maestra mientras me enseñaba a tensar los hilos. Tengo una hija, le contesté, pero estamos distanciadas. Ah, suspiró con comprensión. Los hijos a veces olvidan que sus madres también son mujeres con sueños propios. Esa simple frase se quedó conmigo durante todo el viaje. Los hijos a veces olvidan que sus madres también son mujeres con sueños propios. Durante décadas, yo también lo había olvidado. Cuando regresé de Oaxaca, encontré 3 mensajes en mi contestador. Uno era de Adriana, la agente inmobiliaria, contándome que Alejandra y Miguel habían plantado un jardín de hierbas aromáticas en el patio trasero de lo que había sido mi casa. Otro era de Refugio, mi maestra de pintura, invitándome a exponer uno de mis cuadros en una muestra colectiva de la Casa de la Cultura. El tercero era de Sofía. Abuela, habló con su voz de adolescente que ya empezaba a sonar a mujer joven. Mamá sabe que he estado viniendo a verte. Al principio se enojó mucho, pero después, no sé, como que se puso triste. Dice que te extraña, pero que no sabe cómo hablarte después de todo lo que pasó. Sofía había venido a visitarme 3 veces durante mi ausencia. Doña Esperanza, mi antigua vecina, le había dado la llave de emergencia que había dejado con ella. Mi nieta había limpiado mi departamento, había regado mis plantas, había llenado mi refrigerador con comida casera. ¿Por qué haces esto, mija?, le pregunté durante una de sus visitas. Porque te quiero, abuela, y porque creo que lo que hicieron contigo estuvo mal. Yo no entiendo mucho de dinero y préstamos, pero entiendo cuando alguien está triste. Y tú estabas muy triste antes de mudarte. Ahora estás... ¿cómo decirlo? Estás como más viva. Diego también empezó a visitarme, aunque con menos frecuencia. A los 12 años, era más cautilloso que su hermana, más preocupado por no traicionar a su madre. Pero poco a poco se fue relajando, especialmente cuando descubrió que yo había aprendido a jugar videojuegos en la computadora y que podíamos pasar horas compitiendo en línea. Abuela, ¿estás enojada con mamá?, me preguntó un sábado mientras comíamos quesadillas que habíamos hecho juntos. No estoy enojada, mijo. Estoy decepcionada. Pero más que eso, estoy orgullosa de mí misma por haber aprendido a valerme. ¿Qué significa valerse? Significa no dejar que nadie te trate mal, ni siquiera la gente que quieres mucho. Significa saber que tú también importas, que tus sentimientos también cuentan. Una tarde de marzo, mientras regresaba de mi clase de aqua aeróbicos, sí, había empezado a hacer ejercicio en la alberca del Club Deportivo Municipal. Me encontré a Mónica esperándome en el lobby de mi edificio. No la había visto en 6 meses. Se veía más delgada, más cansada. Llevaba puesta una blusa que reconocí como una que yo le había regalado años atrás, cuando aún podía permitirme comprarle ropa cara. Hola, mamá. Hola, Mónica. Nos quedamos ahí paradas, en el lobby de mi edificio, como 2 extrañas que se hubieran topado por casualidad. El portero, don Raúl, nos miraba con discreción desde su escritorio, probablemente preguntándose si debía intervenir. ¿Podemos hablar? Claro. Sube. En el elevador, ninguna de las 2 dijo nada. Pero yo pude sentir su nerviosismo, su arrepentimiento, su vergüenza. Era extraño estar en la posición de poder, ser yo quien decidía si esta conversación iba a suceder o no. En mi departamento, Mónica se quedó parada en la sala, mirando alrededor con una expresión que no pude descifrar. Está muy bonito, mamá. Se ve como tú. ¿Te ofrezco algo de tomar? Un vaso de agua, por favor. Mientras preparaba el agua en la cocina,
Pude escucharla moviéndose por la sala, probablemente viendo mis cuadros nuevos, las fotografías que había enmarcado de mi viaje a Oaxaca, las plantas que había logrado mantener vivas y prósperas en mi balcón. Cuando regresé con el agua, ella estaba sentada en mi sillón, con las manos cruzadas sobre el regazo como una niña que espera ser regañada. Mamá, vengo a pedirte perdón. No dije nada. Había aprendido el poder del silencio. Sé que lo que hice estuvo mal. Sé que te mentí, que te usé, que abusé de tu confianza. Eduardo me dejó definitivamente el mes pasado. Se llevó a los niños a vivir con él. Yo me quedé sin nada. ¿Sin nada? Sin casa, sin dinero, sin trabajo estable. Estoy viviendo con una amiga, durmiendo en su sofá. Los niños vienen a verme los fines de semana, pero el resto del tiempo estoy sola. Había una parte de mí que quería levantarme, abrazarla, decirle que todo iba a estar bien, que íbamos a resolver sus problemas juntas como siempre habíamos hecho. Pero había una parte más fuerte que ya había aprendido que rescatar a alguien de las consecuencias de sus propias decisiones no era amor, era complicidad. ¿Y qué piensas hacer? No sé. Por eso vengo contigo. No te pido dinero, mamá. Ya sé que no tengo derecho. Pero tal vez... ¿Podrías ayudarme a pensar en opciones? Era una pregunta más madura que las que había escuchado de ella en décadas. No era una demanda. No era manipulación emocional. Era la petición honesta de una mujer adulta que por fin reconocía que había cometido errores. ¿Conseguiste trabajo? Trabajo de medio tiempo en una tienda departamental. Es poco dinero, pero es algo. ¿Estás buscando otro trabajo de tiempo completo? Sí, pero es difícil. Tengo 45 años. He estado fuera del mercado laboral mucho tiempo. Las empresas prefieren gente más joven. ¿Has pensado en capacitarte en algo nuevo? Por primera vez en la conversación, vi un destello de esperanza en sus ojos. Hay un curso de administración de pequeños negocios en el INADEM. Dura 6 meses. Cuesta 8,000 pesos. ¿Y después? Después podría poner mi propio negocio. Algo pequeño. Un café internet, una estética, algo así. Me quedé callada durante varios minutos, pensando. Esta era una Mónica diferente a la que había conocido durante los últimos años. Había perdido esa arrogancia, esa sensación de que el mundo le debía algo. Había perdido también la costumbre de verme como una fuente automática de soluciones. Te propongo algo, le dije finalmente. Yo te presto los 8,000 pesos para el curso, con un contrato firmado, con pagos mensuales fijos, con intereses, como haría cualquier banco. ¿En serio? En serio, pero con condiciones. Primero, que termines el curso completo. Segundo, que busques trabajo de tiempo completo mientras tanto. Tercero, que no vuelvas a pedirme dinero para nada más hasta que hayas pagado completamente este préstamo. Acepto. Y cuarto, que entiendas que nuestra relación cambió para siempre. Yo ya no soy la madre que se sacrifica por sus hijos sin límites. Soy una mujer que se respeta a sí misma y que espera que la respeten también. Mónica comenzó a llorar. No era el llanto manipulativo que había usado conmigo tantas veces antes. Era el llanto de alguien que finalmente entiende las consecuencias de sus actos. Mamá, sé que perdí tu confianza. Sé que perdí tu respeto. ¿Crees que algún día pueda recuperarlos? No lo sé, Mónica. Eso va a depender de ti, de lo que hagas de ahora en adelante, de si aprendes a valorar lo que tienes en lugar de estar siempre queriendo más. Se fue esa tarde con un abrazo tímido y la promesa de que me traería los papeles del curso la siguiente semana. Cuando se cerró la puerta del elevador, me quedé sola en mi departamento, sintiendo una mezcla de tristeza y esperanza. Tal vez nunca volvería a tener la relación que una vez tuve con mi hija, pero tal vez podríamos construir una nueva, basada en respeto mutuo, en lugar de sacrificio unilateral. Hoy, mientras termino de escribir esta historia, pienso en todas las mujeres que están viviendo lo que yo viví, mujeres que se han acostumbrado tanto a dar que han olvidado cómo recibir, mujeres que han confundido el amor con la complacencia, el sacrificio con la entrega total de sí mismas. A los 76 años, aprendí que no es egoísta cuidar de ti misma. Aprendí que establecer límites no es falta de amor, es amor propio.
Aprendí que a veces tienes que elegir tu dignidad sobre la comodidad de otros. ¿Fue fácil? No. ¿Valió la pena? Cada día que despierto en mi departamento, cada tarde que paso pintando en mi balcón, cada decisión que tomo sin tener que consultarle a nadie, me responde que sí. Mi historia podría haber terminado con una anciana sola, traicionada, en la ruina. En lugar de eso, terminó con una mujer libre, respetada, dueña de su propio destino. Y si tú que me escuchas te reconoces en mi historia, si has vivido o conoces a alguien que haya pasado por algo parecido, quiero que sepas que nunca es demasiado tarde para elegir tu dignidad. Nunca es demasiado tarde para cerrar las puertas que te lastiman y abrir las ventanas que te dan esperanza. ¿Has vivido algo similar? ¿Conoces a alguien que haya tenido que elegir entre el amor familiar y el amor propio? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Porque a veces, la historia de una mujer que aprendió a valorarse puede ser el empujón que otra mujer necesita para empezar a valerse también.